¿Por qué es tan difícil cuando somos distintos poder convivir en el mismo lugar? ¿Por qué? Precisamente por eso, por la diversidad. Si tú comes una comida específica y te casas con una mujer, por ejemplo, que es de otro país y cocina otro tipo de comida, una de dos va a pasar: o tú tienes que acostumbrarte a comer la comida de su país, o ella tendrá que acostumbrarse a cocinar la comida que comen en tu país, porque de lo contrario te va a llevar quien te trajo. Vas a pasar hambre, vas a sufrir muchísimo, porque hay diversidad en gustos también. Si nosotros hacemos un evento en la iglesia, a veces el mayor problema es de qué país vamos a cocinar la comida. Y como usted sabe que a mí me gusta la comida dominicana por alguna razón, porque soy dominicano por supuesto, pues yo voy a preferir que de vez en cuando me pongan, aunque sea un pollo guisado dominicano. Usted va a querer que le pongan sus enchiladas o a lo mejor sus pupusas, y ese es el pleito de nunca acabarse, que alguien se va a quejar que mira que la comida que hicieron no era muy mexicana, y la otra, y de eso se trata. No se trata de que lo que vamos a comer necesariamente tiene que ver con nuestra cultura, se trata de que sacrificamos un poco de nuestra cultura para poder convivir y compartir en familia. A veces, hablaba con los jóvenes, cometemos el error de no asociarnos correctamente. Por ejemplo, si venimos a la iglesia, venimos para tener comunión con Dios, una comunión especial, pero a veces nos encontramos metidos en el teléfono celular o en algún otro device que tenemos, porque alguien nos está escribiendo, alguien se está comunicando con nosotros, y ya pasamos de tener comunión con Dios a tener comunión con el alguien que me escribió, con la persona que me mandó el mensaje precisamente cuando estábamos en medio de las alabanzas, o cuando íbamos a comenzar a predicar o a estudiar la palabra. ¿Cómo está? No pasa solamente en el ambiente en la iglesia, también pasa cuando estamos comiendo juntos. No es un cuadro extraño ya, usted lo ha vivido y ha sido partícipe de este crimen. A veces estamos en una mesa, 5, 6 personas, 8, 10 personas, y no estamos teniendo comunión entre nosotros. Cada uno está teniendo comunión con alguien más a través del teléfono celular, o a través del tablet, o a través del iPad. Buscamos una relación con la gente, pero nos estamos distanciando de la gente. Estamos viviendo en la época donde realmente no estamos teniendo relaciones saludables, porque no compartimos completamente con la gente que está cerca de nosotros, pero tampoco compartimos completamente con la gente que está a la distancia de nosotros, y vivimos algo así como suspendidos en un tipo de dimensión que ni es aquí ni es allá. Suena así como la canción aquella que decía: ni soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad. Triste realidad, pero ese es el mundo en el que nosotros vivimos hoy día. ¿Cómo volver a las raíces? ¿Cómo reconectarnos con nosotros mismos? ¿Cómo conectarnos con Dios? Y yo creo que de eso va a tratar básicamente lo que vamos a estar hablando en la palabra hoy día. La transparencia, la sinceridad delante de Dios, porque a veces podemos ser hipócritas con nosotros. Y si yo resumo el mensaje de Apocalipsis capítulo 3 versos 14 en adelante, si lo resumo, diría que es un mensaje para los hipócritas de hoy día. La gente que delante de Dios es una cosa, y cuando está delante de la gente es una cosa, pero evidentemente solamente Dios conoce lo que hay dentro del corazón. Son personas que pueden esforzarse por ser diplomáticos, pueden esforzarse por portarse bien delante de la comunidad o de la sociedad en la que se encuentran, pero en el fondo realmente no son lo que Dios desea que ellos sean. De eso se trata la historia de la iglesia de la Odisea. Así que si se olvidara todo lo que voy a decir, por lo menos llévate eso: no seas un hipócrita. Sé sincero con la gente, sé sincero con Dios. No digas que eres cristiano cuando vives completamente divorciado de la palabra cristianismo, porque de lo contrario, si no paras esa conducta, entonces sí, el Señor dice que te va a vomitar de su boca. A nosotros nos crearon diferentes y tenemos que aprender a respetar la diversidad con la que fuimos formados. A mí me encanta la música, por ejemplo, mariachi. Me encanta escuchar música mariachi. Y es por alguna razón algo que crecí escuchando, porque miramos en la televisión
crecimos con Pedro Fernández, con Jorge Negrete, crecimos con esos grandes cantantes mexicanos, y luego cuando fui a México, uno de los primeros lugares que quise visitar fue la Plaza Garibaldi, y algunos de ustedes me tirarían piedras por estar en la Plaza Garibaldi con un montón de borrachos aquí a la derecha y a la izquierda, pero ¿sabes qué? También hay gente noble, gente buena, que solamente va porque aprecia la diversidad cultural, la música de ese país. Me encanta la música también de mi país, me encanta el merengue. No ponemos un merengue cristiano porque tengo mis reservas con respecto al uso de cada género musical. Creo que hay música para socializar y hay música para adorar, especialmente por mi merengue. Por ejemplo, el merengue es una mezcla de música afroantillana, es música de las Antillas y música africana. Es música que tenía un propósito completamente distinto, y tú dirás, bueno, pero la mayoría de la música sí. Tengo mis reservas, por eso creo que si la bachata la usas para bailar con tu mujer, entonces no me convenza que para cantarle a Dios tengo que cantar una bachata cristiana. Esa es mi convicción. Yo respeto la diferencia. Si tú me dices que el merengue es una música sensual, y sí lo es, no me digas que yo quiero tener una experiencia sensual con Dios, aunque sí quiero tener una experiencia íntima con Dios. Es diversidad de pensamientos la que podemos encontrar, claro, podemos diferir, claro. El punto es aprender a respetar la diversidad. El hecho de que en la iglesia, para no traer un punto controversial, no vayamos con un género controversial o con el otro, no significa que en mi casa no lo haga. Si yo bailo un merengue con mi mujer, lo peor que puede pasar es lo que normalmente pasa entre esposos. Así que no veo ningún problema en bailar un merengue con mi mujer. Ahora no quiera usted bailar un merengue con mi mujer, porque no aplica, no va, ni se lo sueñe ni se lo imagine. Tampoco yo quiero bailar un merengue con su esposa, ni siquiera con la hermana Juanita de la iglesia que es soltera. Eso es asunto de parejas. Por eso estoy en contra de los bailes y las fiestas públicas, donde cada cual se pasa a la mujer de cada cual. That's not right. Eso no es correcto. Ese no es el estilo de vida del cristiano. Usted disfrute de su compañera de toda la vida o de su compañero, pero no ande queriendo disfrutar de la compañera de alguien más o del compañero de alguien más. No tengas temor en inculcar tu cultura y tu trasfondo cultural a tus hijos y a tu generación que viene, porque de eso se trata. Le voy a compartir breve un video de algo que pasó esta semana con Isaac, el pequeño, terrible gigante de nuestra casa. Quiero que lo veas, solamente va a durar 13 segundos, no quiero que nadie salga herido de acá, porque es un video donde él está tocando un típico merengue dominicano con güira, y yo quiero que usted lo mire, y luego le voy a decir por qué lo comparto. Si lo tenemos listo, Jonathan, lo podemos pasar. La siguiente parte es sin intimidad familiar. Isaac, ustedes ya saben que lleva la música por dentro. Él tiene el ritmo, es todo un natural. Él es hijo de un dominicano, de una salvadoreña, y la cultura es esencial para que él crezca y se desarrolle saludable. Él tiene bastante influencia del lado de su mamá, tanto que se parece completamente a ella. Por lo menos yo quiero inculcarle un poquito por la parte de adentro para que se parezca a nosotros, aunque fuera en el aspecto de su formación y su cultura. Pasamos una semana muy bonita, pudimos compartir con mis hermanos, especialmente con Arturo. Les voy a contar un poco al final del mensaje de cómo se encuentra y cuál es la situación actual de él. Cuando terminó nuestra semana, el día viernes, ayer, temprano nos tocó despertar porque Isaac amaneció enfermo. En la playa, él parece que tenía tanta hambre que comió papas y arena, comió todo lo que encontró. Así que algo no le cayó muy bien y pues estuvo vomitando mucho en la mañana del viernes. Finalmente logramos estabilizar un poco, lo pusimos con Pedialyte el resto del viaje. Llegamos al aeropuerto internacional de Miami y ahí se nos complicó la vida. Se nos complicó porque Isaac tiene un temperamento fuerte, así como el de la madre. Ella dice, si tú dices eso nadie te lo va a creer de todas formas. Y yo, bueno, a lo mejor, lo que pasa es que nadie te conoce, nada más yo. Él
se empecinó de que quería un carrito, porque vino un niño muy amable y le acompañó casi toda la fila en inmigración. Y entonces de repente el desastre fue cuando sacó un carrito de esos de Lightning McQueen, el famoso corredor de autos de hoy día. Sacó un carrito de esos de la película Cars. Y al niño le encantó y se intercambiaron el carrito del niño por la camioneta de Isaac, porque Isaac ya anda con troca y todo eso, para que vea, vive en Texas. Entonces, de repente ya era tiempo de que se fuera cada uno por su lado, y no, el niño sin problema entregó su carro, pero Isaac no quiso entregar el suyo y no quiso devolverlo, y aunque le dimos su carro, le sacamos a Spider-Man, casi a los Avengers completos, pero no hubo forma de contentar al muchacho. Estaba lo que llamaríamos pero enfogonado, estaba regado que no había quien lo recogiera. Nos dio el show del siglo allí en medio de ¿qué? 200, 300, 500 personas. Y ese momento donde tú quisieras sacar la correa y darle 20 correazos y decirle: mire, sinvergüenza, aquí se me endereza, pero no puedes porque sabes que no debes, y te guardas toda la ira por dentro. Decía: no, deja que lleguemos a la casa. Ay, cuando lleguemos a la casa te voy a recordar palabra por palabra todo lo que hiciste, y luego te voy a dar la pela del siglo. Todo eso lo vas maquinando. Pasó el momento desagradable para mi esposa y para mí, vergonzoso, porque tú quedas avergonzado como padre. Todo el mundo te mira y dice: wow, qué desastre de padres son esos 2000. No pueden controlar a ese terrible muchacho. Todo eso en la mirada de la gente tú lo puedes ver. Algunos te ven con pena, otros te entienden, dicen: no se preocupe, yo he pasado por ahí, así que lo entiendo, tengo simpatía con usted. Pero el momento es un momento que tú quisieras, si fuera una grabación en vivo, cortarlo en la edición y desaparecerlo y nunca más volverte a acordar de ese instante. Todos hemos tenido algún momento difícil con nuestros hijos. Richard Javier, el mayor, era terrible, y miren hoy día la bendición que es Richard Javier. Así que mi esperanza es que no importa cuán terrible sea la etapa que está, si somos firmes en la disciplina, podremos lograr formarlo conforme a lo que es el corazón de Dios. Pero el momento, olvídese, ni en evangelio ni en nada, era una pela y bien dada la que se merecía. Pasó el momento, entonces cruzamos, finalmente cercando todo, y ya cuando estábamos listos para abordar en el siguiente vuelo que venía para acá, porque duramos unas 3 horas en el aeropuerto, pues finalmente entramos al avión. El niño pues se durmió en los brazos, se estaba durmiendo en los brazos de su mamá, de repente le dio con dormirse en los míos, cruzó y se vino conmigo, así que lo llevábamos cargados, y en un momento le regresó todo el asunto de la mañana. Él equivocadamente se comió un banano, no voy a decir culpa de quién, se comió un banano, y el banano es la peor cosa que te puedes comer cuando tienes sensibilidad estomacal. Cuando tu estómago está sensible, no seas bravo y te vayas a comer un banano, porque es lo más difícil para digerir en circunstancias como es. Y de repente, entonces el niño había comido unos chocolates que se comió y unas cuantas cosas que también son irritantes para el estómago. Y no le hago larga la historia. Yo venía con el enojo, todavía lo tenía cargado y abrazado. Decía: no te preocupes, disfruta el momento. Pero llegamos a la casa porque voy enojado. Nunca pensé que iba a estar tan molesto, porque lo que él hizo, por supuesto, era contrario a lo que nosotros hemos buscado enseñarle. Y especialmente cuando algo no es suyo, no puedes tener todo lo que quieres, algún día te va a ir mal. Y finalmente en una de esas el niño se despertó y vomitó otra vez, pero esta vez me bañó a mí completo, como diciendo: si tenías razones para enojarte conmigo, te voy a dar unas cuantas adicionales, te voy a poner para que veas. Me puso marrón literalmente. Y por supuesto salpicó a mi esposa que estaba en el otro asiento. El piso fue un desastre, y eso es desagradable contarlo, pero algunos de ustedes son muy piques y dicen: ay, pastor, no hable de esas cosas. Usted lo ha vivido, y especialmente usted mismo alguna vez tuvo que haber vomitado. Así que usted no se ponga de muy fino en este momento y agarre la historia como se la voy a contar. ¿Qué haces en ese momento cuando estás bien enojado, cuando estás molesto, cuando todo salió mal, cuando el viaje de repente ha sido una tormenta, una pesadilla? Pues es como cuando estás muy enojado
No sé si alguna vez los viejos le hicieron eso a ustedes, que estaban así furiosos, y cambiaban de color, se ponían rojos y venía el viejo con una cubeta de agua. Y en vez de ponerte más furioso, por lo menos a mí me funcionó, como que te calmabas, como que el agua te enfriaba, como que de alguna forma te tranquilizabas. No sé, ese momento, en vez de enojarme más, me dio mayor simpatía, me movió el corazón. Y lo único que entendí era que era mi responsabilidad mostrarle a él que yo estaba con él en las buenas y en las malas. Había estado en las malas anteriormente, y por qué no en este momento. Así que me fui al baño con el niño y me tocó pacientemente quitarle toda la ropa que estaba llena de todo ese asunto, pura banana con chocolate. Le quité la camisa, le quité el pantaloncito, le quité los zapatos, comencé a darle ese baño que algunos de ustedes se dan cuando no se quieren bañar, con el pañito, y finalmente, ya que le quitamos, le pusimos su ropita, se lo pude entregar a su madre. Y yo entonces quedé en la etapa de limpiarme yo, y pues me di cuenta que no había mucho para hacer, porque por lo menos él tenía una ropa extra, y yo no. Y pues así me tocó el resto del viaje. Peor, veníamos en una zona concentrada, porque veníamos por el privilegio que tenemos en clase ejecutiva, y la gente que estaba allí es gente muy high class y muy fina, y todos te miran como diciendo: qué vaina esta, ¿cómo es posible que algo así sucedió en este lugar? Venimos aquí para andar cómodos y en un ambiente oloroso, y ahora el olor cambió completamente, la atmósfera fue otra. Tuvieron que aguantarse. Pero lo que me pasaba a mí es que yo tenía un olor impregnado en todo mi cuerpo, en todo mi ser, porque hasta el alma me llegó, que pues no podía, el olor era demasiado fuerte. Y cuando venía saliendo del avión, la gente me miraba como diciendo: este tipo no, como que no se bañó, como que le falta la higiene. Y yo quería que me dijeran: amigo, huele feo. Que me lo dijeran, por lo menos que me lo dijeran, para yo poder decirle: no, es que el niño. Pero no me lo decían, me miraban. Y es incómodo cuando la gente te mira y asume, y tú no puedes ni defenderte, ni explicar, decir: no, miren, huelo feo, huelo horrible, pero pasó así. No hay forma, simplemente está. Y en la situación, para colmo de males, la aerolínea duró casi 2 horas para entregar las maletas. No sé si es porque se olfatearon que estoy haciendo un cambio de línea de viaje, pero 2 horas para salir las maletas, y ahí estaba yo 2 horas. Mi hermano que fue a recogerme, yo le digo: me siento tan incómodo, todo oliendo a vómito, y esas benditas maletas que no terminan de salir, que no salen. Finalmente, 2 horas después llegaron las maletas, toda la gente estaba súper enojada. Y cuando finalmente agarramos las maletas, fuimos al carro y que ya nos sentamos, entonces es que mi hermano se sinceró conmigo y dijo: la verdad que sí, huele feo, me dice. Yo ya lo sabía, así que no me impresionaba poder recibir la reconfirmación. Lo que cuando menos lo esperaba, porque si tú de un impío, pero de tu propia familia, que te estén diciendo eso. Pero así es la vida. A veces los de más cerca son los que te van a decir las cosas que más te duelen, y es la realidad. El punto con todo esto que le estoy contando es que no importa lo que pasó con mi hijo durante el día, no importa lo que sucedió en la mañana, no importa la forma como él se comportó, mi amor por él, el amor de mi esposa por él es tan completo, que en el momento cuando él estaba necesitando de nosotros, no le dijimos: ajá, ahora agarra eso. Te pusiste de malcriado, ahora te vas solo al baño, te limpias, te arreglas tú solo, y cuando estés limpiecito, venga y seguimos el cuento. Y para eso también nos tienen que limpiar a nosotros. No tenía sentido una conversación como esa, porque era algo que él no podía hacer por él mismo. Él no podía sanarse a sí mismo, él no podía limpiarse a sí mismo, él era impotente ante su propia situación. Y a veces somos muy buenos para olvidar que esa es nuestra historia. Nosotros no nos podemos limpiar a nosotros mismos, no nos podemos sanar a nosotros mismos, somos impotentes ante la condición en la que vivimos. Por eso la buena noticia, y si todo lo demás se olvida, es esta: tenemos a uno que está dispuesto a amarnos incondicionalmente, a limpiarnos de toda inmundicia, de todo pecado, a darnos la seguridad de que somos aceptos delante de Él a pesar de nosotros. Yo no sé cuál fue tu comportamiento esta semana, no sé cómo fue la semana pasada, no sé cómo has estado viviendo la vida hasta acá, pero una cosa yo sé:
A Dios no le interesa cuántas veces te equivocaste y fallaste. A lo que le interesa es que reconozcas tu condición, porque ese es el punto. Si no reconozco mi condición, no tengo esperanza de cambio, no hay esperanza de modificación, no hay nada que Dios va a hacer, porque no he reconocido que tengo una situación que no puedo resolver yo mismo. No puedes resolver tu condición. Lo que puedes hacer es reconocerla, y cuando la reconoces, hay uno que está listo para resolver tu situación. Esta semana un pastor amigo compartió un post que para nosotros no tiene necesariamente el sentido que tiene para algunas personas, pero sí tiene una enseñanza bastante significativa. Y es que en el post él habla acerca de lo que sucede con una persona que muere y va al cielo y se encuentra en la entrada de la ciudad celestial con San Pedro, el administrador de la puerta, de acuerdo a la tradición, pero de acuerdo a la Biblia no es así, así que no vaya a tomar esto como una doctrina. De repente San Pedro ve al hermano Jacobino, le vamos a poner el nombre Jacobino porque no hay ningún Jacobino acá, así espero, y el hermano Jacobino estaba frente a San Pedro, y entonces San Pedro le dice: Jacobino, te explico las reglas para que entiendas cómo funciona esto acá arriba. ¿Cómo funciona? Explíqueme, señor Pedro. Dice: mira, para entrar a la ciudad necesitas 100 puntos. Son 100 puntos para poder entrar, porque no hay otra forma. Entonces tú tienes que responder a unas cuantas preguntas que yo te voy a hacer, y entonces en base a eso yo te voy dando la clasificación de los puntos. Muy bien, le digo, muy bien. Pedro dice: cuéntame un poco de tu vida, que tú entiendes que te hace merecedor de estar acá. Dice: bueno, yo he sido un hombre que me casé una sola vez, viví con una misma mujer toda la vida, nunca le fui infiel ni en pensamientos. Y Pedro dice: extraordinario, 2 puntos. Y él mira a Pedro y dice: 2 puntos. Y dice: sí, 2 puntos. Muy bien, dime algo más acerca de tu experiencia como cristiano. No, un fiel miembro de iglesia, nunca falté a la iglesia, todos los cultos estuve, diezmaba, ofrendaba, hacía obra de predicar el evangelio, toda mi vida, nací en la iglesia, me crié en la iglesia, así que ha sido toda mi vida el servicio. Y Pedro lo mira y dice: excelente, extraordinario, 1 punto. Y él aterrado mira a Pedro y le dice: pero ¿cómo? 1 punto por haber servido a Dios toda mi vida. Le dijo: 1 punto. Muy bien, le dice. Entonces te cuento esta: he sido un hombre de oración, he estudiado la Biblia todos los días, he sido un hombre de fe como poca gente que tú puedes conocer. Todo lo que he conseguido lo he dado para la obra de Dios. He alimentado a los pobres. Abrí un centro de hamburguesas en el barrio donde alimentaba a 50 personas a la semana. Y le dio lo que él entendió era lo que faltaba. Y cuando Pedro lo escuchó, maravillado, le dijo: definitivamente extraordinario, 3 puntos. Y el hombre entonces frustrado le dice: pero señor Pedro, al paso que vamos, nunca voy a entrar. Solamente la gracia de Dios me salvaría. 100 puntos. Solamente la gracia de Dios te salvará. No hay nada que tú vas a hacer o puedas hacer para que Dios te salve. Solamente la gracia de Dios te salvará. Puedes portarte perfectamente y hacer todo lo que la Biblia aconseja para bendición tuya que hagas, pero la salvación no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver solamente con la gracia. Entender que mi salvación se logró en la cruz del Calvario. Amén. Porque el Hijo de Dios se hizo como Richard, ocupó el lugar de Richard, pagó el precio de Richard, para que hoy Richard tenga el derecho de vivir con él por los siglos de los siglos. De eso se trata el Evangelio de Jesucristo, y esa es la buena noticia acerca de la salvación. Y tú vas a encontrar quien te va a decir: no, pero es que sin obra, la fe sin obra es muerta. Todas esas vueltas las vas a buscar, las vas a dar, y vas a caer en el mismo punto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. No dice para todo aquel que crea en toda la doctrina de la iglesia, para que crea en todo. No, dice en él. Bueno, pero es que eso no implica nada. Limítate a entender que la salvación
salvación es un regalo que Dios te da y lo único que puedes hacer es recibirlo. Claro está, cuando una persona recibe la salvación hay un cambio de vida, eso es cierto. Cuando una persona recibe la salvación, tu vida es diferente, eso es cierto. Cuando una persona recibe la salvación, su manera de tratar a los demás cambia, su manera de hablar cambia, su manera de trabajar cambia, su manera de relacionarse con su familia cambia. Todo eso cambia, pero nada de eso te da la salvación. La salvación sigue siendo el resultado de haber puesto tu fe, no en un ser humano, no en nada terrenal, sino en el unigénito del Padre, en Cristo Jesús. Soy salvo por la gracia del Dios Todopoderoso. Mi vida es cambiada y transformada por esa misma gracia, pero no a la inversa. Ese es el problema del cristiano laodicense. De hecho, no deberíamos llamarle cristiano. Si hacemos un análisis del texto, que podríamos dedicar tiempo a analizar el nombre de la ciudad de Laodicea, de dónde viene, el origen de la ciudad, por qué se consideraba una ciudad rica, cuáles eran los elementos de esa ciudad que la hacían una ciudad única en su generación. Todo eso nos ayuda a entender el mismo punto, el mismo principio. El ser humano, por más que se engañe a sí mismo, jamás lo logrará. El ser humano, por más que se esfuerce a sí mismo, jamás lo logrará. La historia dice que esta ciudad fue fundada aproximadamente unos 260 años antes de Cristo por Antíoco II, a quien él le pareció como fundador darle el nombre de su esposa, Laodice. Eso no es lo más importante acerca de la ciudad. Lo más importante es el lugar donde estaba. Estaba ubicada en una línea estratégica, en una vía de tránsito donde la gente que venía del este al oeste tenía necesariamente que pasar por allí. Eso les daba mejores posibilidades de comercio, les daba la oportunidad de sacar sus productos a la clientela que constantemente estaba pasando, y tuvieron bastante riqueza. Tenían un estatus económicamente hablando tan bueno que en uno de los famosos terremotos que casi destruyó la ciudad, rehusaron recibir la ayuda del imperio porque no tenían necesidad de nada, producían dinero. Si hablamos de la comodidad en la que vivían, tenían aguas termales que les permitían tener piscinas de agua tibia en la ciudad. Tenían la oportunidad de tratarse con los mejores médicos de la época, aunque la medicina no era tan avanzada, porque en las afueras había una escuela de medicina. Era una ciudad envidiable, y como lo tenía todo, no tenía necesidad de nada. Los creyentes, los primeros cristianos, los que se encontraron con Dios en aquella zona, parece que comenzaron a adoptar un poco el estilo de vida de la nación en la que estaban, de la ciudad en la que vivían. Y esto sí tiene que ver con nosotros. Porque es posible que nosotros también hemos adoptado un poco el estilo de vida de la nación en la que vivimos. ¿Sabes lo más impresionante mientras analizaba la historia? Es que si hacemos un comparativo en quiénes de nosotros como cristianos fuimos cristianos antes de venir a Estados Unidos y luego cómo nos comportamos en los Estados Unidos. Conozco gente que me decía, no, cuando yo estaba en mi país, pastor, yo daba 40 estudios bíblicos a la semana, yo evangelicé a mi suegra, evangelicé a toda la gente que vive en mi comunidad. Era un fervor, pero no sé, como que uno llega a este país y de repente se acomoda y ya hasta dar un estudio bíblico es pesado, hablarle a la gente es peligroso porque no todo el mundo comparte la idea. No cambió esto, no cambió el campo misionero, porque es el mismo campo misionero. Hay un montón de gente, de hecho mucho más gente a lo mejor que en tu país, que no conoces de Cristo Jesús. Algo cambió en ti, algo cambió en ti. Y lo más doloroso es que si tú conociste el evangelio aquí en los Estados Unidos y te entregaste a Dios aquí en los Estados Unidos, vas a encontrar que tu primera experiencia con Dios hay un fervor tan grande que la Biblia le llama el primer amor. Vas a sentir esa pasión por hacer cosas para Dios, y lo más terrible es que después de un tiempo, en vez de continuar con ese amor, esa pasión, vas a comenzar a mirar a que está a tu lado, que no está nada apasionado. Vas a mirar a que está a tu izquierda, a tu derecha, que ya no le sirve a Dios con pasión, y terminas acomodándote a lo que estás viendo en vez de continuar dándole a Dios lo mejor. Parecido a lo que pasa en el matrimonio. Te casas, el primer año, el segundo año, pura luna de miel. Tercer, cuarto,
quinto año comienzan las cosas a cambiar de tono. Viene la crisis del quinto año y luego entre el quinto y el 10º año muchos matrimonios se deshacen. Entre el 10º y el 15º la misma historia. ¿Por qué? Porque se olvidaron los elementos básicos, los elementos esenciales. Una pareja que no tiene comunión, una pareja que no tiene la intimidad que Dios espera que tengamos, no solamente en la habitación matrimonial, sino cuando salimos a comer juntos, cuando pasamos tiempo juntos de verdad, no con el teléfono, tú y con el teléfono yo, sino tiempo real, tú y yo, una experiencia de intimidad a solas como esposos, también como padres e hijos, también como hermanos, también como amigos de la iglesia, también como siervos de Dios. Esa clase de intimidad es lo que permite que la llama esté en fuego, que esté encendida. Pero si para de echar el combustible, entonces te vas a dar cuenta que se va a ir apagando y te vas a llevar una decepción grande. Pensaba que el combustible que mantiene vivo tu matrimonio es el dinero que inyectas. Te equivocaste. Trabajas horas extras para conseguir más plata, pero estás perdiendo a tu esposa y a tus hijos. Pensaste que el elemento que necesitabas para que tu matrimonio siga floreciendo era producir más dinero, y si te das cuenta estás perdiendo aún tu propia identidad. Ya no sabes quién eres, no sabes ni a quién le sirves. Estabas pensando que tu futuro dependía de tu estabilidad financiera, incluso de tu carrera como médico, como ingeniero, como abogado, como arquitecto, como maestro, y te has dado cuenta hoy día de una triste realidad, que logrando todas esas cosas no has logrado que tu relación con Dios ni con los que están a tu alrededor sea una relación mejor. Toda relación demanda tiempo, tienes que invertirlo. Para invertir el tiempo hay que hacer un gran sacrificio, y la pregunta es si estoy dispuesto o no a hacer ese gran sacrificio. Ahora, ¿quién es la persona que más podríamos llamar vive ajena a la realidad, completamente desconectado y divorciado de su situación? El que piensa que todo está bien, el que piensa que no necesita nada. Conozco familias que te dicen: no, mi matrimonio es perfecto. La primera mentira que se cuentan es esa. No hay un solo matrimonio en este mundo imperfecto que sea perfecto. Será cuando Dios venga, pero no lo es hoy. Que tengas menos problemas que otros matrimonios, sí, pero nunca caigas en la trampa, porque llegar a creer eso te prepara para la caída. Te vas a dar cuenta que no era tan perfecto tu matrimonio cuando tu esposa un día te dice: ya no quiero nada más contigo, conocí a Panchita y me voy con ella. No va a ser tan perfecto tu matrimonio cuando tu esposa un día te diga: ya no quiero nada más contigo, conocí a Robert Redford en versión reencarnada y me voy con él. Esa triste realidad se vive a diario y mucha gente la sufre porque no se prepararon para ese momento. Hay un orden que fue establecido por Dios, y si ese orden no se mantiene, entonces estás fracasado. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si Dios edifica la casa, en vano no trabajan los edificadores. Si a Dios le das el lugar que le corresponde en tu casa, Dios te ayudará a construir una relación fuerte con tu esposa, una relación fuerte con tus hijos cuando es el caso, una relación fuerte con el resto de la familia. Pero Dios tiene que ocupar el lugar que le corresponde, y ese es el problema de la iglesia de la Odisea. Cuando Dios viene para hablar con el cristiano de la Odisea, se le dice: tengo un problema contigo, y es que ni eres frío ni caliente. Porque mira, el frío, él sabe que está mal, él conoce su condición y dice: Padre, estoy mal, soy un desastre, ayúdame. A él lo voy a ayudar, porque la palabra misma nos dice que la gracia de Dios nos basta, porque Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando reconozco que soy débil, entonces me hago fuerte, dice la palabra. Pero cuando soy un fanfarrón de la fe y ando diciendo que no, yo soy un fuego constante, yo le sirvo a Dios con pasión, pero a nadie le hablas del evangelio. Oh, no, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero le robas el diezmo y la ofrenda. Oh, no, yo con Dios primero, pero si te da una tos, ya no voy a la iglesia por 3 semanas. Esa clase de cristianismo es incompatible con el que Dios menciona. Pero te sientes un cristiano fuerte, sólido, que no tienes necesidad de nada. Y ay del que te diga que tienes que hacer algún cambio, porque es un metiche. ¿Cómo se le ocurre decirme a mí que tengo que estudiar la Biblia? ¿Cómo se le ocurre que tengo que orar? ¿Cómo se le ocurre que tengo que servir a Dios? Cuando eres un
una persona que todo lo que sale de tu boca es para dañar a otras personas, no te llames cristiano, porque cristianismo no es en ese contexto ni siquiera una probabilidad. No significa que, oh pastor, no tengo entonces derecho a hablar de una persona. Si la persona no está allí, no hables de la persona. Tú puedes hacer la observación de que tengo que hablar con Juanito o con Pedrito o con Joselito porque tiene una necesidad, pero todo lo que vas a hacer para ayudarlo tienes que hacerlo con Joselito, porque si me lo dices a mí no vas a ayudar a Joselito. Ahora, si estás trabajando con Joselito y ves que Joselito va cambiando y va mejorando, hay una gran recompensa de parte de Dios para contigo, porque estás haciendo, no solamente estás hablando. Dios habla de la iglesia de la Odicense y lo hace hasta con dolor. Tú dices que eres rica y que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad. Y luego le dice lo más doloroso que ha visto salir de la boca de Dios en muchos capítulos de la Biblia: pero eres miserable, pobre, ciego, desnudo. Todo eso implica más que simplemente lo que la palabra en el lenguaje nuestro dice. Por ejemplo, vamos a ir no necesariamente siguiendo el orden de las palabras. Cuando dice que está desnudo, si te vas al capítulo 3 del libro de Zacarías y lees la historia de Josué, el sumo sacerdote, cuya ropa estaba sucia delante de Jehová, y Dios le manda quitarle ese vestido sucio y le pone un vestido de gala, te das cuenta que para estar delante de Dios debes tener un vestido. Esta iglesia o este cristiano estaba desnudo, no tenía el vestido que tenía Josué, el sumo sacerdote, el anterior al que Dios le puso, eran sus propias obras, sus propios méritos, la justicia humana, que es como trapo de inmundicia. Por tu justicia, por tus méritos, por tus virtudes no vas a lograr la salvación. La salvación solo se hace realidad cuando acepto en mi vida mi incapacidad para salvarme y recibo entonces la gracia maravillosa de Cristo Jesús a través del vestido. Soy vestido por su gracia, soy vestido con su justicia. Me ha sido dado el privilegio de presentarme delante de Dios, no porque yo soy bueno, sino porque Dios es bueno, no por lo que yo he logrado, sino por lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Y ahora puedo decir con gozo, no con arrogancia, mi salvación está segura en Cristo Jesús. Nadie te la va a quitar, nadie te la va a poder arrebatar, nadie te arrebatará de sus manos. Amén. Nadie. La iglesia laodicense no cree en la gracia, por eso no se pone el vestido. La iglesia laodicense no cree en el Espíritu Santo, aunque bla 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 y bla bla bla, por eso está ciega. La iglesia laodicense no cree en Dios, por eso no tiene el amor de Dios impregnado en su corazón. Porque la riqueza más grande que un cristiano tiene, te vas a sorprender, ni siquiera es la fe. Si tuviese una fe tan grande que pudiese trasladar los montes y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Puedes tener la fe más grande que tú imaginas que tienes, porque no puede ser real, pero no amas a tu hermano, entonces estás frito. Estás frito. No estamos hablando de gente imperfecta, esa gente perfecta que estamos hablando en este lugar, porque los que estamos aquí todos somos dechados de perfección, ¿cierto? No. Aquí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Tú llegaste por primera vez acá y quiero que te sorprendas, y esta noticia que te voy a dar, te vas a decepcionar. Todos los que estamos aquí somos tan pecadores como tú. La única diferencia es que descubrimos el médico que tiene la medicina para esta enfermedad. Se llama Jesucristo. Amén. Y estamos en tratamiento. Porque aunque la salvación es una experiencia que Dios te da en el momento, la santificación de tu vida es precisamente un proceso. Estoy en tratamiento cuyo día no termina
termine hasta que Jesús venga. Voy a estar en tratamiento hasta el mismo final. Y entonces cuando llegue el momento y el Señor diga, Richard, ven acá, Arturo le va a decir, ven acá tú, mira, yo conozco tus obras, sé todo lo que tú hiciste, y todo eso es importante porque en base a cómo te portaste te voy a recompensar aquí en mi reino. Pero quiero decirte que la razón por la que estás aquí no es por todo lo que hiciste, sino por haberme dado a mí la oportunidad de hacerlo en tu vida, por haberme abierto la puerta. Porque si te das cuenta, al final de la historia de la iglesia de la Odisea, todo lo que Dios le pide a la iglesia de la Odisea es que le permita entrar. Versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando tú abres la puerta para que él entre, entonces él te da ese oro que te hace rico, él te da el vestido que te cubre y esa fe que te transforma, y por supuesto el Espíritu Santo, que es el que se encarga de acompañarte todo el proceso, convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio, de tu necesidad de Dios. Él es quien completa el proceso en tu vida, el caminar contigo mano a mano hasta el momento cuando venga la transformación. Lo hermoso de todo esto es que a Dios nunca le importó realmente si el ser humano iba a ser un dechado de perfección o no. Esa no era la parte más importante. A Dios lo que más le importó es si el ser humano le daría la oportunidad de obrar a través de él. Y esa es la parte donde la iglesia de la Odisea fracasó en su primera etapa, porque Dios le dio una oportunidad de reconsiderar en la arrogancia espiritual. Parecido a lo que vivimos con el pueblo de Israel durante siglos en la historia bíblica. Cuando vamos a Israel y compartimos con los hermanos judíos, es una bendición, porque ellos, por más que tú le busques la quinta pata, ellos son el pueblo de Dios. Dios nunca lo desechó, dice Pablo en Romanos. Dios no desechó a su pueblo, ellos siguen siendo Israel, el pueblo de Dios. Oh, nosotros somos el Israel espiritual. Se ve bonito, pero somos solamente una rama injerta en el árbol, y el árbol es Israel. Esa es la verdad bíblica. Ahora, cuando tú miras la arrogancia de ese pueblo por los siglos pasados, y hoy día todavía es un problema entre ellos, es un motivo de oración. Es un motivo de oración. Es hipocresía religiosa, porque hablaba con una de las personas judías que conocí en este último viaje y le preguntaba, o sea, ¿por qué es que ustedes, sí, está bien, ustedes no hacen nada el sábado, ustedes no trabajan bien, no trabajan, pero tienen a alguien más que trabaja por ustedes? Eso es hasta cierta forma hipocresía, porque la Biblia, cuando da el mandamiento, dice que no trabajes ni tú ni tu siervo. Entonces tu siervo sí puede trabajar. Si ustedes quieren aplicarlo en el mismo contexto del Antiguo Testamento, en lo cual yo difiero, entonces tendrían ustedes que dejar de trabajar en todo sentido de la palabra. Cierren el aeropuerto, cierren todo lo que tiene que ver con servicios. Es imposible, alguien tiene que trabajar, ¿cierto? Alguien tiene que trabajar, pero no ustedes. Te montas en un elevador, pero no puedes presionar el botón porque es pecado. Le pides al que está a tu lado que presione el botón, porque entonces ya no sería pecado. Alguien más pecó por ti. Es muy bonito, es muy bueno, pero es hipocresía religiosa. Te vives cubriendo de un manto que no es el manto de la justicia de Cristo. Estás sustituyendo lo que Dios ha hecho por ti por cosas que tú puedes hacer por ti mismo, como tal. Por favor, no sientas ofendido por esto que te voy a decir, pero hay dos grupos de fariseos en la Biblia. Están los fariseos, que son los fanáticos religiosos, y son los otros fariseos que no son fanáticos religiosos, pero son fanáticos del estatus que la religión les da. Si tú lees la historia que aparece en el libro de San Mateo, capítulo 23, versos 25 al 28, voy a leer esos 3 versículos. Quiero que prestes atención a esto. Esa es la descripción que Jesús da de un cristiano laodicense en un aspecto, de un laodicense, ¿por qué no le voy a llamar cristiano más? Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, pero que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera
A la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Fariseos hipócritas. Esa expresión define claramente al típico religioso que Jesús encontró, pero también define al que no es tan religioso. Al que no es tan religioso, aquel que vive la vida muy suave, dice: no, yo voy a la iglesia cuando puedo, porque al fin y al cabo Diosito es bueno y me ama. No, pues yo leo la Biblia cuando me queda tiempo, oro cuando voy a comer si me acuerdo, tengo una relación con Dios porque creo en Dios, pero realmente no necesito ser muy fanático. Ahí está el otro fariseo, porque el fariseo no era el que era fanático religioso, es el que pertenecía a un grupo religioso de la época, así como el saduceo, un grupo religioso. Y tú puedes ser que perteneces al grupo de los que no tienen un verdadero compromiso con Dios, o eres de aquellos que tienen un gran compromiso con la religión, pero han olvidado a Dios y lo han dejado fuera. ¿Cuál de esos grupos pertenezco yo? Es la pregunta. Aquí nadie puede ser tu juez, aquí nadie puede señalarte. Es un tiempo para que tú te ubiques a ti mismo. ¿Te das cuenta cuando dice acá que la hipocresía del religioso es que es un ladrón, le roba a Dios? Normalmente cuando leemos este texto de fariseo pensamos en los pastores, y todo el tiempo los pastores están robando, porque si tienen un buen carro se robaron a alguien la plata, si tienen una buena casa se robaron a alguien, si tienen un buen traje se lo robaron de alguna forma. Pero pocas veces la gente se lo aplica a sí mismo. Yo soy un ladrón porque le robé el diezmo a Dios, soy un ladrón porque le robé la ofrenda a Dios. Pocas veces lo aplicamos en ese contexto, y la gente vive señalando quién es ladrón, quién no es ladrón. Ese no es tu trabajo, ser el juez. Tu trabajo es ser fiel, tu trabajo es hacer la voluntad de Dios. Tu parte es glorificar a Dios en todas las cosas que tú haces, y Dios se encargará del resto de las cosas. Hace una semana y media mi hermano Arturo, y le dije que le iba a contar un poco de su situación, le dio un derrame cerebral. Tuvieron que llevarlo al hospital, su cuerpo dejó de funcionar, perdió movilidad en todo su cuerpo. Finalmente el Señor se mostró y mostró su bondad y se glorificó en él, al punto que, les resumo, mi hermano está como si nada hubiese pasado, está en pie como guerrero otra vez, sirviéndole al Dios Todopoderoso. Pero el proceso que hemos pasado algunos de nosotros, hace poco tuvimos a Juan en una situación parecida, no ha sido en un par acá, hemos visto distintos niveles de ataques, de guerra espiritual, de todos los tipos. Y es un tiempo para que pienses, cuando paso por una prueba, ¿cuál es el mensaje de Dios para conmigo? Juan compartió con nosotros la semana pasada, con los líderes, y nos contó que Dios le había hecho claro que el orden de prioridades para él debía cambiar, y que Dios debía ocupar el lugar número uno, porque él se encargaría de suplir todo lo demás. No que no fuese un siervo de Dios, pero a veces estamos tan ocupados con el trabajo, tan preocupados por el trabajo, si llega o no llega el trabajo. Eso es trabajo de Dios, esa es la parte de Dios, esa es la parte que le corresponde a Dios. La tuya es confiar en Dios incondicionalmente. Ahora, la condición de mi hermano, preocupado por la familia, preocupado por el trabajo, preocupado por la iglesia, preocupado por todo lo que realmente debía estar en las manos de Dios. Él preocupado por todas las cosas que realmente Dios es el único que debería estar a cargo de. Y vienen pruebas como esas para decirte: hey, tenemos que hacer un cambio de prioridades acá. Amén. O te preocupas por mí, yo me preocupo por ti, o te vas a reventar. Las cosas no van a salir bien si no haces un cambio en el orden de la prioridad. Necesitas dejar que Jehová edifique tu casa. Necesitas dejar que Jehová edifique tu vida. Necesitas dejar que Jehová edifique tu trabajo. Necesitas dejar que Dios tenga verdaderamente el control. Porque la diferencia entre un verdadero cristiano en fuego y un cristiano frío es simplemente reconocer mi necesidad de Dios. En cambio, con el tibio, es el que tiene la fachada de ser el mega cristiano del mundo, y en el corazón no lo es. Esta semana una señora le escribió un mensaje a mi esposa en su página de Facebook, insultándola
porque no pertenece al movimiento religioso que esa señora pertenece. Insultándola porque mi esposa usa aretes y eso la hace una mundana. Insultándola porque cuando está acá arriba mi esposa se mueve, debería ser una estatua en posición de atención todo el tiempo para que esta hermana esté contenta. Insultándola porque mi esposa está perdida porque no pertenece a su iglesia. Y voy a orar para que se arrepienta y vuelva a los caminos de Dios. Ojalá usted esté viendo el mensaje de hoy, hermana, porque es evidente que si vio a mi esposa bailar acá arriba, es porque usted es una fiel oyente del programa de nuestra iglesia. Aleluya. Preach, preach. Eso no es cristianismo. Bueno. Si usted está genuinamente preocupado por mi esposa, le escribiría con amor y le diría: hermana, estoy orando para que el Señor le ilumine si está equivocado, o me ilumine a mí si soy yo. Porque el verdadero cristianismo encierra humildad. El verdadero cristianismo no le da a otra persona la posición de un juez tirano, cruel y misericordia. Porque si de la manera que usted le escribió a mi esposa, usted le habla a sus hijos y a su esposo, a usted se la va a llevar el mismo diablo. Usted no tiene esperanza de salvación. Y yo le digo en el amor de Dios: arrepiéntase, porque el único juez es Jesucristo. El abogado defensor se llama Jesucristo. El testigo, por favor, se llama Jesucristo. No dejes que nadie se convierta en tu conciencia. Tu Dios, tu Señor, tu Salvador, el que te sostiene, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. A Él le sirves, a Él le das la gloria, a Él le das la honra por los siglos de los siglos. Amén. Ponte en pie, juntos vamos a decírselo, juntos vamos a expresárselo, porque nuestra salvación no la determinó un ser humano, la determinó el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Mi estatus dentro del reino de Dios está garantizado porque tengo una ciudadanía que no me la dio la embajada estadounidense, que no me la dio un gobierno terrenal. Tengo la ciudadanía del reino de los cielos. Me ha sido entregada por el dueño y Señor, el Rey del universo. Esa es la realidad que tú y yo tenemos hoy día. ¿Que nos equivocamos? Sí. Que a veces nos falta la humildad, muchas veces, que debemos humillar nuestros corazones delante de Dios, reconociendo que solamente por Él, que solamente en Él, que solamente su gracia, que solamente su poder, que solamente su misericordia